Para comunicarse con la producción de Primer Plano, puede llamar a los teléfonos 0381 41 11 247 o mensajes a nuestro celular 0381 154 544 739. Su nombre completo, por favor. Inés González Alba. ¿Usted es? Arquitecta, doctoranda, becaria CONICET. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo está, Germán? ¿Dónde nació usted? Yo nací en Salta, pero viví toda mi vida en Tucumán. ¿Y su padre y su madre dónde son? De Tucumán. Los dos. ¿El primario? Empecé en el Colegio Carducci y después hice todo el resto de la escuela en la Escuela Sarmiento. ¿Y la universidad? Arquitectura de la UNT. Pregunta. Sí, Germán, para conocer un poco acerca de un trabajo que estás haciendo, ¿no? Repensando lo que es la movilidad urbana, ¿no? Un tema tan particular y que tanto ha generado, ¿no? Polémica y también, por supuesto, distintos debates en cuanto a cómo va a manejarse, cómo puede ser que repensemos la ciudad con respecto a esta situación. ¿Cómo estás trabajando con este tema? ¿Qué fue lo que te motivó, ¿no? A iniciar este trabajo? Bueno, justamente la movilidad urbana es cómo nos movemos por la ciudad, nos afecta a todos. Yo creo que es un tema muy importante porque forman parte muy importante de nuestro día, porque siempre nos estamos desplazando de un lugar hacia otro y esa experiencia de viaje va a determinar cómo va a ser nuestro día. Entonces me parece que es muy importante para todos los habitantes en general. Y particularmente se está viviendo una situación de desborde total de la movilidad en todo el área metropolitana de Tucumán. Entonces mi tesis apunta hacia intentar llevar esa movilidad hacia una movilidad más sustentable, para que sea posible, digamos, para las generaciones futuras y se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Y para eso hay que pensar la movilidad urbana de manera de sistema, porque es un sistema integrado, por lo tal hay que trabajarlo de manera global y pensarlo como realmente un sistema completo, que no es solamente la movilidad, ya sea en vehículos particulares, en autos, o solamente los peatones, o solamente el transporte público, sino que todos conformamos parte de este sistema y tenemos que pensarlo así, de manera integrada. Entonces tenemos que tener en cuenta tanto las movilidades que son peatonales, bicicleta, o todas estas movilidades que se llaman también movilidades dulces, porque son movilidades que nos generan una mejor sensación al transitarlas, o aquellas que son las movilidades motorizadas, por ejemplo, bueno, el auto particular, el transporte público, la motocicleta, etcétera, todos aquellos que llevan motor, ¿sí? Entonces, pensar todas estas movilidades de manera conjunta. Y sería ideal, digamos, lograr para todo el área metropolitana de Tucumán una movilidad que tienda hacia un transporte público de tan buena calidad que de a poco vayamos dejando los otros sistemas, digamos, como los sistemas más privados, porque una sola persona en un auto ocupa mucho espacio y contamina, va liberando contaminación al ambiente, ¿sí? En cambio, si nos moviéramos más, por ejemplo, en transporte público, sería también posible si ese transporte público pudiera cubrir con las necesidades de toda la población, claro. Y también favorecer otros medios, como por ejemplo la caminata a pie, la bicicleta, y otros medios como por ejemplo si tenemos algún impedimento de movilidad o alguna disminución en la movilidad, como manejarnos por ejemplo en silla de ruedas, que eso sea posible. Bien. También. ¿Vos te imaginas, vos sacaste un tema, la cantidad de personas que van en auto, una sola persona por día, a San Miguel de Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, de Tafí Viejo a San Miguel de Tucumán? Que ingresan al microcentro. Con auto, claro, una sí. persona en un auto. Exactamente, vos pensás en los metros cuadrados que ocupa un auto y está una sola persona adentro. Sí. Y todo eso de cierta manera yo lo veo como una privatización del espacio público. Porque de cierta manera estoy yo sola ocupando toda esta cantidad de superficie solamente para trasladarme a mí. También hay sistemas que ayudan a la movilidad, como por ejemplo el carpooling, la cuestión de compartir un auto particular. Entonces eso también podría mejorar, digamos. Por eso no se desarrolla una costumbre que no se desarrolla acá en Tucumán, por ejemplo. Todavía no, pero podría perfectamente. Entonces, como muchas maneras que son económicas, no son complicadas, solamente cambiar la cabeza, cambiar un poco las ideas
y poder mejorar con poco, no necesita ni dinero eso, es una cosa que se podría manejar, por ejemplo, desde aplicaciones, en celulares, por ejemplo. Juntar 4 que tengan auto, por ejemplo. Claro, por ejemplo, si cada uno usa el auto un día, distinto. Claro, mira, si nosotros 3 viviéramos cerca y todos nosotros vivimos en Yarovena, nos tenemos que desplazar al centro, ponernos de acuerdo y utilizar un auto, en vez de utilizar cada uno su auto. Sería más fácil para todos, contaminamos menos, gastamos menos dinero cada uno de nosotros en estacionar, por ejemplo. Vos también, perdón. Sí. Que habías abordado el tema del transporte público, ¿no? Y de lo fundamental y del rol principal, si se quiere, a la hora de ahorrar y en este caso de movilizar a mucha gente en poco espacio. ¿Cómo lo abordás a este tema tan particular? Porque también es una situación que requiere de mucha inversión, ¿no? Por parte del empresariado. También, bueno, es que en cuanto al transporte público hay, por ejemplo, una primera manera de abordarlo sería pensar en una movilidad de transporte público integrada, es decir, y que tenga boleto único y carril único. ¿Qué significa esto? Boleto único sería que yo pueda hacer todos los transbordos que yo necesito para llegar a un lugar sin necesidad de pagar varias veces el mismo boleto, ¿sí? Es decir, que funcionaría, por ejemplo, como funciona un metro, ¿sí? Entonces yo me bajo en una estación, me subo y me puedo subir a otro y entonces puedo llegar al lugar que quiero gastando menos dinero. Lo ideal sería que también gaste menos tiempo, porque el tiempo, digamos, es importantísimo a la hora de desplazarnos, ¿sí? Y cuanto más congestión hay en la ciudad, más tiempo demoro yo, más vida pierdo en llegar hasta un lugar. Y vos cuando estudiás ahora, ves que todos los días aumenta la cantidad de autos en las calles de Tucumán. Los ómnibus demoran más. ¿Cómo lo analizás a eso? ¿Cómo lo resolvés hoy? Mirá, trajeron una consultora española, que otra que era italiana, de todo, pero seguimos igual, peor. ¿Cómo? Sí, los vi al plan. Lo vi al plan. Estaba muy interesante el plan que hicieron un análisis exhaustivo, un plan muy interesante, pero no se llevó a cabo todavía. Si bien esto va a requerir ese plan requiere una inversión más grande. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer sin necesitar tanta inversión inicial, ¿sí? Pero sí, habría que repensar la movilidad que tenemos ahora de transporte público, habría que repensarla de una manera totalmente, con una lógica totalmente distinta. Porque mira, la cuestión de cómo ingresan los autos al microcentro tiene que ver con que no está satisfaciendo la necesidad del transporte público. Si la satisfaciera, no agarrarías no tomarías tu auto particular. Si eso te genera, pensar dónde vas a estacionar y los gastos que significa todo eso, la posibilidad de accidentes, todas las externalidades negativas que tiene el uso del auto particular. Sí. Entonces, si el transporte, si hubiera otros medios de transporte que te resulten más fáciles, más económicos y más rápidos, vos dejás el auto. No significa que la gente va a dejar de tener auto, por supuesto que va a seguir, sino que uno haría habitualmente para trabajar. Por ejemplo, si vos de repente pasa por el frente de tu casa un metrobús que tiene un carril único, es decir, que no se va a congestionar en ninguna parte porque tiene una vía de recorrido libre, lo tenés frente a tu casa, por ejemplo, lo tenés a menos de 500 metros y te deja a menos de 500 metros de tu trabajo, yo creo que no lo pensarías, te subirías a ese transporte público, que además, por ejemplo, tenga muchas comodidades, como un aire acondicionado, en fin, todo un sistema que finalmente yo creo que los usuarios terminan eligiendo un sistema donde uno también se estresa menos, porque uno no maneja. Es distinto cuando yo agarro mi auto particular y voy tocando bocina o voy renegando todo el camino, llego y mi día y mi sensación, digamos, va a ser totalmente distinta, mi experiencia del viaje va a ser muy distinta, va a impactar en mi experiencia en el día, digamos. Si yo tomo este transporte público, por ejemplo, generalmente voy tranquilo, voy leyendo, voy, viendo fotos, voy conversando con las personas, en fin, encontrándome con los otros. Claro. ¿Y las motos? La moto. Antes que llevan las soluciones, ¿cómo resuelve el problema de las motos ahora? Y las motos son un tema, lo que pasa es que en nuestros países latinoamericanos, la moto es un sistema de transporte económico, dentro de todo es asequible y... Llámale de los pobres. Bueno, es más un modo más también de jóvenes.
que no tienen el acceso, quizá no pueden acceder a otro tipo de vehículo, y la velocidad que te permite una moto en relación a la bicicleta, por ejemplo. Sí, no elegirían una bicicleta y porque la moto, bueno, te lleva más rápido, por ejemplo. Entonces acá, y también la poca exigencia de papeles, etcétera, o la facilidad de miles de plazos para pagarlo. Entonces, y las motocicletas son los que más accidentes, en los que más participan en mayor cantidad de accidentes junto con los vehículos particulares, digamos. Y sí, en este momento, otra cuestión, otro problema, digamos, que genera el uso de la motocicleta es que la tendencia del usuario de motocicleta, pero también de los demás usuarios, es a no considerarlo un vehículo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no tiene un carril, por ejemplo, propio. Entonces se mete entre dos autos en una posición imposible, que eso generalmente va a generar accidentes también, nuevamente. Pero cuando vos lo ves ahí, ¿cómo lo resolverías hoy? Si te dijera, arquitecta, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cómo podemos resolver este tema hoy? Hay que resolverlo hoy, es complicado. Pero yo creo que para empezar, un cierto respeto, una reeducación de las reglas de tránsito sería un comienzo. Y eso no requiere grandes presupuestos, ¿sí? Y más controles probablemente, pero es muy difícil resolverlo de un día para el otro. El mundo, ¿cómo se maneja con las motos? El mundo, ¿cómo se maneja con las motos? El mundo, ¿cómo se maneja? Sí. Es que depende de dónde estemos hablando. Yo puse el ejemplo de Latinoamérica porque acá se da una situación particular, particularmente en Argentina hay muchas motos. Bueno, pero si vos comparas el tránsito de Argentina, Bolivia, Colombia, donde vayas, casi igual. Tiene unas características muy similares. Resulta que en México, vos cruzás la frontera de México, todo es un caos el tránsito. Entran a México y son impecables manejando todo. Entran a Estados Unidos, y son impecables manejando. Es un problema de México para abajo. ¿Cómo lo resuelve eso? No es un problema argentino, pero en Europa, sin embargo, bueno, que también tiene que... Hay más respeto. Sí, por eso digo, la cuestión de la reeducación vial sería una cuestión, y hay cuestiones culturales, digamos, que habría que reacomodar, digamos, y ver cómo se puede mejorar. Y también yo creo que la cuestión de la situación económica impacta mucho en esa decisión, porque en otros países quizás se utiliza menos la motocicleta, la moto, porque se puede acceder a otros medios de transporte, me parece. ¿Sí? Porque, por ejemplo, por darte un ejemplo que conozco, en Holanda, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, el número es de 2 bicicletas por persona, por habitante. O sea que todo el mundo se mueve con bicicleta, y eso tiene que ver también con una cuestión cultural, histórica, y ese es un medio que es muy económico, mucho más económico incluso, es mucho más sustentable, no libera ningún gas al ambiente, es más saludable para las personas que se manejan en bicicleta, digamos. Entonces, por ejemplo, si acá pudiéramos cambiar e incentivar que la gente que usa motocicleta pase a usar bicicleta, tendríamos una ganancia todos, porque todos nos beneficiamos con un auto menos que haya, o con una motocicleta menos, que liberando todos estos gases tóxicos al ambiente, todos nos beneficiamos. Entonces, por ejemplo, si se incentivara, en vez de tratar de, sino lo contrario, hacer lo positivo, si incentiváramos, por ejemplo, el uso de la bicicleta para hacer otras distancias, en una de esas también automáticamente bajaría ese número de usuarios de motos también. Una pregunta más, ¿tenés? Sí, y con respecto a tu trabajo, ¿no? ¿Cuál es el estado de tu trabajo? ¿En qué etapa estás ahora actualmente? ¿Y cuáles son las conclusiones a las que vos intentás arribar? Bueno, yo en este momento estoy cursando el 2.º año del doctorado en Ciencias Sociales. Yo estoy en el área de urbanismo, trabajo en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, que pertenece a la Facultad de Arquitectura. Y particularmente, si querés algunos resultados que he estado manejando, estuve trabajando sobre el transporte público y cómo es la cobertura para el área metropolitana de Tucumán. De los resultados precisos que obtuve es que a menos de 500 metros, el 90% de la población tiene una línea de transporte, lo cual está diciendo que todos podrían usarla. Que todos podrían. El 90% de la población a menos de 500 metros tiene una línea de transporte. Eso implica
que la cobertura entonces no es tan mala como creemos. Lo que no implica es la conectividad. Porque que yo tenga 500 metros, una línea de colectivo, no me garantiza que yo llego a donde quiero. Pero es un comienzo. Es decir, que nuestro sistema de transporte, según la investigación que hice, no está tan mal como creemos. O sea que es susceptible a tener cambios rápidos y buenos, positivos, y mejorar el tema de las conexiones, sobre todo. Bien. ¿En primario eras buena alumna? En primario creo que sí, en secundario no tanto. Ajá. ¿En la universidad? Y en la universidad, no sé. Ahora me siento mejor alumna. Sí, perdón, vos sos bailarina de tango también. También. ¿Sí? También. ¿Seguís bailando? Y sí, claro, ¿cómo voy a dejar de bailar? Pero Es un modo de vivir. No bailarina local, sino también a nivel nacional. Claro, yo bailo tango. Sí. Y el tango es internacional realmente. ¿Has salido fuera del país o no? Sí, totalmente. El tango me lleva a viajar, así como también el tema de investigación también me está llevando de viaje. Acabo de volver de Brasil. Hice un intercambio de doctorado en la Universidad Federal de Santa María hablando de estos temas y empapándome de los temas como son allá en Brasil, los temas de movilidad. Otro día te invitamos para que hablemos de tango. Sí, me encantada. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.